TV Panamá presenta su programa 2000 años después. Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos al programa 2000 años después. Hoy con un programa de mucho interés para ustedes, un tema de gran fascinación, un tema interesantísimo. Estamos seguros que ustedes lo van a disfrutar desde sus hogares un martes más. Hace 2000 años Jesús de Nazaret vino a la tierra a traernos un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, para que nosotros supiésemos por dónde caminar, para que nosotros supiésemos dónde queda el norte, para dirigirnos hacia el Padre. Jesús, hoy, 2000 años después, sigue siendo ese norte. Hoy nos quiere decir por dónde caminar, cómo conducirnos, cómo andar por el mundo con paso firme y seguro en medio de tantos lobos que tratan de sacar al rebaño de su camino. En el día de hoy, les decía, vamos a hablar sobre un tema que no siempre es fácil, pero que esta noche lo vamos a hacer ameno e interesante. Se llama de fe y obras. Así se llama el tema de esta noche. Es un tema que no siempre es fácil, como les decía, pero Dios nos da esta noche una asistencia especial a través de unos extraordinarios colosos de la doctrina del Evangelio, con quienes vamos a degustar este tema que es tan profundo, tan sustancioso, y ellos nos van a ayudar a entenderlo, porque a mí me hace falta y ellos nos van a ayudar. Vamos a compartir un programa interesante. Se trata nada más y nada menos que de Roquel, Felipe y Luis, quienes le damos un cordial saludo de bienvenida. Bienvenidos al programa 2000 años después, hoy aquí en Panamá. ¿Cómo estás, Roquel? Bien, gracias. Veo que estás muy colorido. Sí, estoy colorido. Es que estamos en época navideña y hay que estar igual que Felipe. ¿Cómo has estado, Felipe? Bueno, muy bien. Menos colorido, pero también hay que destacar. ¿Estás descolorido entonces? Descolorido. Muy bien. ¿Estás contento? Claro. Muy bien. El tema de esta noche se trata de fe y obras. Este es un tema de suyo no muy fácil. Generalmente, en los lugares en donde se conversan estos temas, produce como una cierta incomodidad por lo dificultoso a veces que se tornan los términos que se emplean. Estoy seguro que con ustedes vamos a tener un diálogo bien sencillo, de tal modo que los televidentes y yo podamos pues participar con ustedes, disfrutar de esta conversación que esperamos tener en la noche de hoy. Fe y obras. Felipe, ¿qué es eso de fe? Explícanos un poquito la palabra fe, qué sentido tiene, para entonces después pasar a hablar un poco de las obras. Bueno, Luis, estoy seguro que cuando me preguntas o quieres que conversemos un poco de la fe, lo damos de una manera práctica. Obviamente. No en el sentido ese de fe como virtud, porque ya es otra cosa. Pero cuando examinamos el Nuevo Testamento, sobre todo, que es lo que más nos concierne, y examinamos y escudriñamos la Escritura buscando sobre la fe, encontramos como muchas aristas de la fe. Entonces nos encontramos que la fe va más allá de simplemente una aceptación mental de que Dios existe, porque eso puede ser un principio, pero no es todo lo que es fe. De hecho dice la Escritura que los demonios creen que Dios existe pero tiemblan. O sea que es una fe, es un punto nada más en realidad. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de fe, se está hablando más bien de un reconocimiento de nuestra total dependencia de Dios y una entrega total a Dios. Cuando Jesús nos habla en el Evangelio y nos habla de la fe, Él nos está hablando como que Él nos dijera que nos entreguemos a Él, pero también que le obedezcamos. Y dice: quien me ama, obedece mi mandamiento, que le sigamos, que seamos sus discípulos. Es como un poner a Dios en el centro de nuestra vida y vivir con Dios en el centro de nuestra vida, y pues con los valores del Evangelio en nuestra vida, ¿no? Hablaste de fe en Dios
y hablaste de obedecer a Dios. Correcto. Es decir, que forman un conjunto ambos. No se puede hablar de que tengo fe en Dios y lo desobedezco, es una contradicción. No, eso. no se puede hablar porque dice Jesús, el que ama obedecerá mis mandamientos. Y dice también la Biblia que el que escucha esas palabras de Dios, pero no la pone en práctica, que sería la obediencia, dice como aquel que se mira en el espejo y da media vuelta y no se acuerda de lo que vio. Dice, Roquel, pero esos mandamientos están un poco adusto. Estaba escuchando. Estabas abstraído. Abstraído, sí. Sí, Roquel, esa obediencia a esos mandamientos de Dios no siempre es fácil, ¿o sí? No, no es fácil. Pero no sé a qué punto va la pregunta, porque si te podría decir de que si todos nosotros y los televidentes nos pusiéramos a pensar un momento, casi todas las cosas, por no decir todas las cosas importantes en nuestra vida, no han sido fáciles. Por ejemplo, lograr, por ir por lo más básico, lograr una meta en los estudios, por ejemplo, no ha sido fácil. Formar una familia no es algo fácil. No estoy diciendo que es algo triste o algo pesado, pero no es fácil. Mantener nuestro campo laboral, mantener nuestro trabajo, y salir a trabajar todos los días no es fácil. Entonces, el hecho de que una cosa sea difícil no es signo de que sea mala o sea algo imposible. Podríamos decir incluso que es signo muy probablemente de que es algo que valga la pena. Entonces, si hablamos de que la fe y la obediencia a Dios no es fácil, no lo decimos para que la gente se desanime o porque la gente piensa que no es posible, sino para que veamos que no se trata simplemente, como dijo Felipe, de algo tan sencillo como decir, yo creo que existe un Dios y Dios es bueno y yo no le hago mal a nadie, como hace algún eufemismo de alguna gente, y quedo ahí. Es algo más allá de lo que nos pide Dios. sí, vamos a recordar a los televidentes que los teléfonos aquí del canal 11, RTV canal 11, es el 232-8100. Por favor, si desean hacer sus llamadas desde este momento, hacer sus comentarios, pueden hacerlo, porque hay dos especialistas recientemente han sido importados especialmente para el programa, están allí ávidos y deseosos de atender sus llamadas. No, ellos son importados, vienen de Chiriquí, fuera de Canadá. Centroamérica, sí, fuera de Panamá. Muy bien, pero son panameños también ya de adopción. Perdón. Muy bien. Felipe, a ver. para tratar yo de hacer un marco al tema y llevar al punto central del tema en sí, que es la fe y las obras, Jesucristo, ¿qué vino a hacer? Bueno, Jesús vino a redimirnos del pecado, básicamente, como decimos en el credo. ¿Salvarnos? ¿Sí? Salvarnos, Sí. por nuestra salvación. ¿No? ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de nuestros pecados, de la posibilidad de una condenación eterna, y nos vino a salvar de la condenación para la salvación eterna, Y ofrecernos esa posibilidad de salvación. Perfecto, quiere decir que ya Él vino y ya nos salvó. Objetivamente, ya Él hizo lo necesario para que podamos salvarnos. Podemos decir que nos salvó en el sentido que Él ganó las gracias que necesitamos para poder ir al cielo en la cruz, hace 2000 años. Ahora, subjetivamente, cada quien tiene que decidir aceptar ese regalo de salvación, esa oferta de salvación de Dios, o rechazarla. Porque el hecho de que Jesús derramó su sangre no significa que automáticamente toda la humanidad está en el cielo y ya. Eso, no, objetivamente sí Él hizo ese acto, pero a nivel personal cada quien ha de apropiarse de esas gracias que vienen de la cruz de Cristo para tener vida eterna. O sea, Roquel, quiere decir entonces que nosotros podemos pensar que Cristo pagó ya el precio de nuestra salvación, pero que todavía nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte para, digamos que honrar esa salvación. Por supuesto que sí. Una de las frases favoritas mía de Pablo es que él dice que él lucha y trata de completar en su carne los sufrimientos que le faltaron a Cristo en la cruz. Entonces, esa frase que parece un poco oscura, no es más que lo que él trata de decir es que ya Cristo hizo el sacrificio, pero él tiene que hacerse solidario con ese sacrificio, a la vez viviendo lo que Cristo nos pide que vivamos para poder entonces participar del regalo que Dios nos da. Hay algo bien importante: no hay redención sin cruz. No hay redención sin cruz. Hay gente que quiere decir de que el camino de seguir a Jesús es simplemente todo alegría. No,
Jesús nos está llamando a que sigamos el mismo camino que Él quiere que sigamos. Y ese camino es el camino de la cruz. El camino de la cruz no es un camino de masoquismo o de golpearnos o hacernos daño, sino que es el camino de aceptar lo que Dios nos envía con alegría, pedirle su fuerza para obedecerle y cumplir con su voluntad. Muy bien, entonces quiere decir que la fe se requiere para poder entender la salvación. Sí, lo que ocurre es que si vemos, Felipe habló de una fe práctica, pero la fe es un don. Realmente... ¿Qué significa que es un don? Es un regalo de Dios. ¿A quiénes le da Dios ese regalo? Al que lo acepte. Como tantas veces hemos dicho, es como Dios nos regala algo, tú eres libre de aceptarlo, Ajá. o eres libre de rechazarlo, o eres libre incluso de aceptarlo y rechazarlo en un momento, o eres libre de rechazarlo y después arrepentirte y volver y pedirlo. Dios está dispuesto a dártelo en cualquier momento que tú quieras pedirlo. El problema es que el hombre que simplemente no lo quiere, no lo va a obtener. Pero entonces, ¿requerimos de la fe para poder llegar a Dios, Felipe? Para los que hemos tenido el privilegio de escuchar el Evangelio y conocer a Jesucristo, la fe es un requisito primario para nuestra salvación. Y eso lo enseña la Iglesia Católica. Mas no es lo único necesario para salvarlo, que también es la ciencia católica. Claro, vamos a desgranar un poquito más ese tema en los minutos subsiguientes. Queríamos agotar un poco más la parte de la fe, para luego entonces, Felipe, cómo no, entrar ya en ese terreno tan rico que es lo que tú quieres decir. Sí, solamente en base a lo que se ha conversado, por si acaso no vaya a quedar en el aire, si bien a nosotros nos corresponde dar una respuesta a ese ofrecimiento, a esa gracia de Dios, que quizás de repente es por lo mínimo no poner obstáculos para que la gracia actúe en nosotros. Sin embargo, también que quede claro que la Iglesia Católica no enseña que nadie pueda merecer la salvación por su propio esfuerzo, que eso tampoco se caiga en esa confusión. Pierde cuidado, que lo vamos a desgranar adecuadamente en el segundo segmento. Roquel, antes de hacer una pequeña pausa para que, ¿verdad?, los televidentes se acomoden mejor allá en sus asientos, la fe, si no tiene una persona fe, ¿puede ver a Dios? ¿Puede llegar a Dios? Si una persona no tiene fe, es que de hecho, eso es una cosa muy interesante. Eso sería el asunto muy sencillo. Si una persona se encuentra totalmente alejada de Dios, ¿no?, se encuentra lo que nosotros llamamos en pecado mortal, o se encuentra de una manera rechazando totalmente a Dios. Pecado mortal, ahora hablaremos de eso. Ok. Si una persona se encuentra, vamos a decir, totalmente alejada de Dios, la palabra nos enseña que Jesucristo está a la puerta y llama. Entonces, eso dicho en términos... ¿Cómo llama? Yo no lo escucho. Yo no escucho la puerta sonando, Roquel. Escucha, fíjate eso. Eso es una manera poética de decirlo, una manera teológica, es decir, hablar que Dios nos da las gracias actuales. Es decir, que Dios nos llama a nuestro corazón y nos dice: hijo mío, yo estoy aquí, yo existo y quiero que sigas adelante, quiero que tomes un paso adelante. Poesía es lo que tendré que hacer yo si no nos vamos a un cambio. Vamos al cambio y volvemos de inmediato. Muchas gracias. Estamos de vuelta, queridos televidentes, en el segundo segmento de su programa 2000 años después. Esta noche con el tema Fe y Obras. Como ustedes habrán podido observar, tenemos un arreglo de muebles novedoso de la mueblería de Arco Gallery. De Arco Gallery, a lo largo de todos los programas, de todos los martes, ha colaborado incesantemente con nosotros para que pues tengamos el marco profesional y vistoso para que no solamente pues podamos presentarles un tema religioso, sino también en un ambiente agradable, artístico. De Arco Gallery queda en la vía Porras, en la antigua Catalana, donde quedaba el edificio pues de la antigua Catalana, o queda el edificio donde quedaba la antigua Catalana, llegando a la calle 50. 226-9055 de Arco Gallery. Ustedes pueden apreciar ese hermoso cuadro allí al fondo y unos jarrones aquí y unos adornos maravillosos que la verdad que vuelvo a sentirme, o volvemos a sentirnos como si estuviésemos en alguna
casa de campo, pues que no tenemos todavía, ¿verdad, Roquel? que no tenemos. Pero nos imaginamos allá en la casa de campo de los Kelso, que ahora están viendo el programa cómodamente allá instalados en la sala con su esposa Enrique, Adaluz, y sus hijos, Harry, Juan Carlos y Ada Carolina. También está Stephanie, Teli, Mónica, está Ubita, está Maricín, está toda la familia reunida viendo en este momento este programa, y le mandamos un cariñoso saludo. Y la verdad que estos muebles es como si estuviéramos, ustedes no conocen esa casa, elevados. Yo me siento como si estuviéramos realmente allá, estando acá, de Arco Gallery. Pero también estas maravillosas flores, Roquel, ¿qué te parecen esas flores? De la floristería Giovanna. Son muy bonitas, pero igual que tú, yo no sé qué flores son. No, yo sí sé, perdona. Ah, sí. Disculpa que yo sí sé, pero la floristería Giovanna queda en la avenida Justo Arosemena, frente a Copa y a un costado del Hospital Nacional, 227-5737. Y como ustedes se han dado cuenta, aquí hay una dama que se está riendo porque cree que yo no sé que estos son claveles y estos son girasoles. Así Vaya, que, Luis, estás aprendiendo, por favor, estás aprendiendo. Claveles y girasoles, ¿qué les parece de la floristería Giovanna? La verdad es que agradecemos a María Eugenia el cuidado que se toma de martes en martes de preparar estos arreglos tan maravillosos, que estamos seguros Dios le bendecirá, le bendice su negocio, bendice a su familia, bendice a sus empleados que trabajan con ella, y que nosotros deseamos que prospere siempre una actividad como la de ustedes, que es una actividad de familia, una familia bonita, una familia que yo admiro mucho, a quien conozco además, y pedimos bendiciones especiales por ustedes y a los clientes que se muevan, ¿verdad?, y vayan a la floristería Giovanna. También tenemos ahí un arreglo bonito, tenemos una plantita que se llama bambú. Esta plantita nos la ha permitido tener en el día de hoy el señor Enrique y Connie Chong de la frutería Minimax en el centro Bar Harbor de Paitilla. Nos han permitido pues este adorno para que podamos adornar, redundando un poco el programa de hoy. Una planta muy exótica, si se fijan, se llama bambú, un bambú especial por la forma, por el tamaño, por el color. Así que gracias por todos los apoyos que nos dan. Y la próxima semana, queridos televidentes, la próxima semana, el programa del martes de la semana entrante, ya una persona ha donado 15 calendarios litúrgicos, bíblicos, para el año 2002, 15 calendarios, para que aquellas personas, ustedes, que se dignen llamar el próximo martes, las 15 primeras personas tendrán ese calendario obsequiado por un televidente que se me acercó y me dijo: aquí están estos 15 calendarios para ustedes en el grupo. Se soltó la amarra que habían hecho, ¿verdad?, para que hubiera más espontaneidad. Pero Roquel, te comento que ayer, en el día de ayer, estuve por la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles y se me acercó un caballero muy elegante que se llama Miguel Grimaldos y su esposa Leda, y me dijeron: ¿cómo es que se llama ese joven que está con ustedes allí en el programa de televisión? Digo: bueno, el único viejo soy yo, los demás todos son jóvenes. Dice: no, ese es más jovencito. Digo: él se pone bravo que le digan jovencito. Dice: no, ¿cómo se llama? Digo: Roquel. Dice: ese mismo. Dice: ¿cómo sabe ese muchacho? Dice: tan joven y tan sabio. Para que sepa, el señor Miguel Grimaldos y su esposa Leda Grimaldos, para que usted le envíe un saludo a ellos, por favor. Bueno, yo quiero darle un saludo. ¿Cómo? ¿Qué se llama? Miguel Grimaldos Miguel y Leda Grimaldos. Grimaldos. Tampoco te pongas ahora así que no te vas a recordar tus sanes. No, es que yo no soy muy malo para recordar los nombres, y realmente eso es un defecto que tengo, así que eso de muy sabio es... El único que tendrás, porque no es muy sabio, es algo que le agradezco mucho. Sus palabras, sobre todo lo más importante y nuestro propósito, ante todo, es que usted que me escucha en este momento y todos los que nosotros hacemos esto, es para que usted ame más a Jesucristo. Si usted ama más a Jesucristo, no importa que piense que seamos sabios, bonitos o feos, nuestro propósito y nuestra labor está cumplida. Sí, además la profesora Alba Piper me dice: saludos a esos caballeros, así se refirió al equipo. Dice que le gustaba, le admiraba que 3 caballeros estuvieran acá rotándonos, porque también está Salvador, ¿verdad? Claro. Pero que fueran caballeros los que estuvieran acá. Eso me dejó, ¿verdad?, muy impactado por la forma como lo dijo, de que generalmente en la iglesia siempre hay un balance negativo en cuanto a cantidad, inferior el número de los caballeros. Creo que eso era lo que quería decir. Así que, Felipe, no sé si quiere usted enviarle un saludo a la profesora
Alba Piper. Bueno, saludo a la profesora Piper y a sus hermanas también, que son de la parroquia de Los Ángeles. Y pues gracias por sintonizar y su saludo. Muy bien, muchas gracias y saludos a todos ustedes por este momento que hemos tenido de disfrute, compartiendo con ustedes pues la alegría de la época, porque la época es de alegría. Yo quería aprovechar para mandarle un saludo a mi padre, Valentín Cárdenas, que el próximo 15 de diciembre está ajustando un año más de vida. Valentín, te lo tenías calladito, ¿verdad? Valentín, saludos también, estás cumpliendo creo los T5, ¿verdad? Llegó a los T5, Valentín, no Sí, tiene sí. que decirlo. Y vamos a invitarle después para que tengamos allá en aquel club, ¿verdad? Sí, el interés de él. Donde usted ha pedido que le llevemos a aquel club famoso, usted va a estar ahí pronto, esperamos, compartiendo su cumpleaños. Muy bien, muchachos, vamos entonces a entrar en materia a toda prisa, porque ya se nos ha ido un poco de tiempo. La fe. Decíamos que la fe era, en síntesis, el enlace con Dios. Pero también hemos escuchado, Felipe, como que una vez que yo tengo la fe, sustentándose un poco en el texto que está en el libro, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que dice que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. O sea, que basta tener fe en Jesucristo para ya tener la salvación. ¿Podrías desarrollarnos un poco ese concepto? Sí, Luis, el concepto pues es simplemente una interpretación errada de la Escritura, ya que ciertamente podemos encontrar múltiples textos que nos hablan de la necesidad de la fe para salvarnos. Eso estamos totalmente de acuerdo, la Iglesia de Cristo está de acuerdo con eso, pero qué curioso que lo que no nos encontramos es un texto que diga que solamente la fe es lo único necesario para salvarnos. Ah, interesante, o sea que la fe es necesaria para salvarnos, Pero no dice... pero no es lo único. No, y tanto es así que Martín Lutero, que fue, digamos, el impulsador de esta teoría de salvación solo por fe, cuando tradujo su versión de la Biblia pues, al alemán, él se encontró con aquel pasaje famoso de los romanos, creo que es Romanos 1:18, dice: el justo vivirá por la fe, y eso también lo creemos nosotros. Sin embargo, en su traducción él le añadió una palabra, y él añadió: el justo vivirá por la sola fe. Ese sola o solamente o únicamente lo añadió él. No está en los está en los textos griegos originales y no ha estado en ninguna Biblia, ni una traducción, es una interpretación que él hizo y lo añadió. Ya te digo, ¿cómo se da que la Biblia no enseña la salvación por fe sola cuando Martín Lutero tuvo que añadir la palabra para decir que la Biblia pues enseñaba eso? Y sabemos, ya todo el mundo reconoce que eso fue un desliz, vamos a decirlo así, de Martín Lutero. Ahora, curiosamente, la Biblia sí habla de la fe sola, pero lo hace es en la carta de Santiago. Y y eso está en el capítulo 2 y versículo 24, y lo que habla Santiago es para decir que el hombre es justificado también por las obras y no por la fe solamente. Curiosamente, con la expresión la fe sola o la fe solamente, la Biblia dice que la fe solamente no justifica, sino que también ya entra el discurso de las obras, que eso es lo que vamos a estar luego. Entonces, dijiste no justifica. ¿Qué significa en este contexto la palabra justificar? Justificar es el paso de la persona que está en enemistad con Dios a amistad con Dios. El paso en que la persona recibe la gracia de Dios y viene a estar viva espiritualmente. Esa es la justificación, estar alineado con Dios. Bien, Roquel, cualquier persona que esté enemistada con Dios puede dar ese paso que menciona Felipe. ¿Es sencillo o eso es complicadísimo que alguien diga: yo he vivido alejado de Dios o alejada de Dios, he vivido una forma de vida que no es correcta, pero yo ahora quiero rectificar? Ese paso es complicado, requiere de muchos, digamos, requisitos para llegar a la amistad con Dios. ¿Qué dice Felipe? No, lo único que Dios pide es sinceridad. Es lo único que Dios pide. Incluso muchos de nosotros podemos recordar nuestros primeros días de conversión y nos daremos cuenta que nuestra fe ni siquiera era una fe, digamos, muy, por decirlo así, muy pulida. Teníamos una idea vaga de Dios, pero sí aceptamos en un momento de nuestra vida el llamado de Dios, que Dios nos llama a rectificar nuestra vida, a darnos cuenta de una realidad que es tan palpable que muchas veces nosotros no es que la rechazamos, sino que no queremos verla, que es que Dios existe y que eso conlleva una responsabilidad. Desde que el hombre acepta esa realidad, Dios existe y esto
tiene una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad frente a eso, entonces damos el primer paso. Eso es todo lo que Dios pide. Todo lo demás viene por añadidura, ya sería empezar a buscar lo que Jesús, lo que nosotros hemos dicho tantas veces, ¿no? Buscar la voluntad de Jesús, buscar la iglesia que Jesús fundó y empezar a caminar dentro de esa iglesia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, muy bien, Felipe. Decías también en tu intervención anterior de que no solamente la fe justifica al hombre, se requiere fe para la justificación, pero que no es solo la fe. ¿Qué otra cosa se requiere para entonces alcanzar esa justificación? Ya, mira, si leemos el Nuevo Testamento, sobre todo que ya la plenitud de la revelación, encontramos que la fe es lo primero necesario, pero también encontramos otras cosas. Si recordamos el capítulo 6 de Juan, por ejemplo, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en él. Entonces, eso obviamente nos trae a la mente la Eucaristía, la comunión en la misa, el sacramento de la Eucaristía. También en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro hace discurso en Pentecostés, en el capítulo 2, versículo 38, le preguntan, él predica a Jesucristo, y los que estaban ahí, 3.000 personas, le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer? Le dice, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, otro sacramento. Entonces, la Biblia está hablando de otras cositas que también son necesarias. Cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice que qué tenía que hacer él, y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Entonces, también es algo que también está ahí en la ecuación, los mandamientos, cumplir la voluntad de Dios, cumplir con los mandamientos. Pero en síntesis, la postura católica nos dice que la salvación es por fe y obras, no las obras de la ley judaica, que eso también hemos de aclarar. Pero lo que queremos decir es que ciertamente nosotros estamos de acuerdo en que las obras nos salvan, porque no es por mis obras que yo me voy a salvar, ¿no? Le trata de sintetizarlo diciendo, no te salvas por las obras, pero no te salvas sin las obras. Muy bien, estamos entrando ahora en materia espesa, y acá hay una ley más rígida que la ley mosaica, que es la del señor director. Vamos a hacer una pausa y volvemos al tercer segmento para entrar en materia fe y obras. Queridos televidentes, estamos de vuelta en el tercer segmento de su programa 2000 años después, un programa cuyo centro es Jesucristo. Jesucristo, el alfa y el omega, principio y fin, la única puerta que nos lleva a Dios. Jesucristo es la puerta por la cual tenemos que pasar. Tenemos las primeras preguntas de los televidentes, pero querríamos profundizar un poquito lo que mencionó Felipe en el segmento anterior. Roquel, vamos a ver si te hago la pregunta un poco más dinámica, porque tienes rostro muy adusto y los televidentes me van a reclamar que primero no te invito en ciertos programas. Sí, es verdad. Y segundo, que las preguntas no te las hago de una manera dinámica y no puedes soltarte, así como los tiempos de Durán, que soltaba y tiraba golpes como aspas, ¿verdad? Roquel, fe y obras. Explícanos lo de las obras en ese lenguaje tuyo tan teológico, pero también tan sencillo, tan de todos los días, tan de hombre de pueblo. Bueno, mira, vamos a hacer algo. Vamos a leer primero la palabra de Dios. Vamos a leer Santiago, y le pido a los hermanos que anoten capítulo 2, versículos del 14 al 19. Fíjense que está bien sencillito la lectura. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana está desnudo y carece del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, idos en paz, calentados y hartados, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré mi fe por mis obras. Ahora, fíjate esta frase que es bien interesante. Dice el versículo 19, que yo creo que deben subrayarlo. Dice, tú crees que hay un solo Dios, haces bien, también los demonios lo creen y tiemblan, y los demonios están condenados. Así que el creer, dice aquí la palabra de Dios, el creer que hay un solo Dios, no es, con eso no es que yo me voy a salvar. Y Santiago, lo que está diciendo en pocas palabras, es
una reafirmación de lo que ya Jesús había dicho en el Evangelio. Cuando dice en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Roquel, quiere decir entonces, y Felipe, que inclusive nosotros tres que estamos aquí hablando de Dios, si no hacemos las cosas bien, o las estamos ya haciendo bien, estamos en problemas. Es que lo que ocurre, Luis, es una cosa muy sencilla. Nosotros, es absolutamente absurdo el decir que puede existir una fe sin obras. Porque cada vez que hacemos una oración, ¿qué estamos haciendo? Lo que pasa es que las personas cometemos el error de confundir que las obras son solamente obras materiales. La iglesia nos enseña que hay obras espirituales y obras materiales. Por ejemplo, obras espirituales, Felipe, ¿sabes? ¿Tienes alguna así? Bueno, si tú oras por una persona, Es una obra o si le enseñas la catequiza, también otra vez. de otra forma. Y las obras materiales que ya todos los conocemos. Entonces, el creer en Dios nos lleva a la acción, pero no a cualquier acción, sino a la acción a la que nos llama la palabra de Dios. Y esa acción es lo que hace ver nuestra fe. Dice el mismo Santiago: muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, una persona que dice que cree en Dios, como hay lamentablemente algunas por ahí, pero realmente no da fruto del amor, no realmente no manifiesta esa realidad. Cree en Dios, pero le golpea a la mujer, ¿no? Cree en Dios, pero no atiende a sus hijos. Dice que cree en Dios y no es honesto en su trabajo. Dice que cree en Dios y sin embargo no va a la misa. Entonces, todas esas realidades, no es que esas realidades, si tú las haces sin creer en Dios, te van a salvar, sino que si tú crees en Dios y no la haces, no te vas a salvar. Definitivamente, si no cumples con la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que Jesús dice. Es más, tú dijiste algo de nosotros. Jesús va más allá. Nosotros apenas estamos haciendo un programa de televisión, pero Jesús dice que incluso habrá personas que podrán haber hecho milagros. Pero si no cumplen con la voluntad de Dios, no se van a salvar. Él le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad. Espérate, inclusive en el nombre de Cristo. Dice aquí, vamos a leer los versículos más abajo, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, está hablando del día del juicio: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Entonces, muchas personas podrán pensar que porque imponen manos y la gente se cae, o hablan en lenguas extrañas, o profetizan, o incluso harán un milagro, que es lo que a nosotros nos llama la atención como algo extraordinario. Ya es un santo, es un hombre muy bueno y está cumpliendo con Dios. No es cierto. Es más, Santiago es muy claro a decir que para mostrar la fe hay que mostrar primero las obras, que son el fruto de la fe. Muy bien, ese es un punto excelentemente desarrollado por, como siempre, Roquel, y también como lo que ha hecho Felipe en la noche de hoy. Pero es un punto interesantísimo, Felipe, pero también se da el otro caso en donde dice: como yo veo a esa gente, estos son argumentos que se escuchan por allí, como veo a esa gente que va a la misa, que están dándose golpes de pecho, que dicen que comen santos, etcétera, etcétera, que hacen y son más perversitos, yo mejor ni voy a la iglesia, yo solamente me concentro en las obras. ¿Qué nos tienes que decir sobre esa actitud? Yo por las obras, yo soy bueno, ayudo al pobre o ayudo al que necesita, no me meto con nadie, no peleo con nadie, no robo, etcétera. Entonces yo no tengo que ir allá donde están esos que acaba de describir el Evangelio a través de la lectura que hizo Roquel. Bueno, Luis, varias cosas que quiero comentarte. Uno, que responde una actitud temeraria, es decir, yo no necesito de Jesús que se me dan el sacramento, yo no necesito de la oración que hacemos en comunidad, yo no necesito de ese medio ambiente natural que es la iglesia que Jesús nos dejó para caminar hacia la salvación. Yo no necesito. Eso que tú mencionaste, en algún momento dado yo también lo pensé. ¿Por qué yo voy a ir a la misa si veo que 100 están en fila y 99 son unos demonios cuando salen de la iglesia? Pero luego, reflexionando al respecto con un amigo sacerdote... ¿Esa es la proporción? No, decía yo, claro. ¡Qué susto! No, decía yo estando de afuera, porque claro, cuando uno está afuera de la iglesia... Cuando él era un demonio. Es el mejor juez, juzga a todo el mundo. Exactamente, cuando uno está afuera uno juzga. Entonces,
Pero conversando con un sacerdote amigo y gracias a Dios reflexionando, pude ver la luz de que el que ha de juzgar ellos es Dios, no yo, y que sería una excusa muy barata mía, decía, yo no voy porque ellos son pecadores, pero yo qué soy. Entonces yo lo que tengo que preocuparme es de yo ser, como dijo Roquel, ser sincero ante Dios y buscar mi conversión y de interior, de mi adentro hacia afuera. Y hoy entonces a la misa, como dice San Francisco de Sales, yo soy lo que soy a los ojos de Dios. No soy menos porque me critiquen ni más porque me alaben. Lo que soy ante Dios, eso es lo que soy. Entonces yo tengo que tener mi conciencia limpia, ir a la misa. Y no excusarme porque yo digo que aquel es pecador, yo no sé. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan enormemente. ¿De qué manera? Antes de irnos a un cambio, queremos leer una de las llamadas que hemos recibido, uno de los mensajes de los televidentes. Dice, en Betania, 30 personas están en este momento en reunión familiar en sintonía del programa 2000 años después. No nos dejó el nombre de la familia, pero esta familia del canal les envía un caluroso saludo y pidiéndole a Dios bendiciones para ustedes. Pero para poder seguir nosotros pidiendo bendiciones tenemos que ir a un cambio porque el director es muy drástico. Así que volvemos de inmediato para el último segmento del programa 2000 años después. Estamos de vuelta, queridos televidentes, en el cuarto y último segmento de su programa 2000 años después. Durante la sesión anterior de saludos, dejé por fuera inadvertidamente a Alberto, que también está viendo este programa, y también olvidé mencionar a Luis y David, también están en sintonía con nosotros, atentos al programa de esta noche. También queremos saludar a Liesl, quien no está físicamente allí, pero sabemos que este mensaje le va a llegar dentro de apenas unos segundos por medio del correo electrónico. Tenemos unas preguntas acá de los televidentes y vamos a compartirlas con ustedes rápidamente porque ya saben cómo está la cosa con el tiempo. Así que vamos a ver, Felipe, ¿los musulmanes pueden acaso ser salvos a pesar de no haber conocido el Evangelio? Nadie puede cometer un pecado grave en ignorancia. Lo que hay que tener claro es lo siguiente: Jesús es el Salvador de toda la humanidad, no solamente los católicos, los protestantes o los ortodoxos griegos. Él es el Salvador de toda la humanidad. Cualquier persona que se salve es por la sangre que Jesús derramó en la cruz, no es por más nada. Hay un solo nombre dado bajo el cielo por el cual podemos salvarnos, dice Hebreos 4:12, y ese es Jesucristo. No hay nadie, no es ni un santo, no, es solamente Jesús. Ahora bien, los que conocemos la luz del Evangelio, entonces se nos aplica aquello que dice que al que más se le da, más se le exige, ¿no? Tenemos entonces que cumplir esa voluntad a mayor cabalidad. Ahora, los que sin su culpa no han conocido a Cristo, porque al mono ni tan siquiera han oído hablar de él, los musulmanes, no solamente ellos, digamos budistas, por ejemplo, digamos la gente que estaba en América antes que Cristo, que Cristóbal Colón viniera y se evangelizara América, ellos no tienen culpa de que nunca hablaron o oyeron de Cristo. Entonces a ellos, como dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, que va a quedar de tarea para los televidentes. Repítela, por favor. Capítulo 2 de la carta a los Romanos, él nos habla de la ley natural. Dice, aquel que peca conociendo la ley es juzgado por la ley, y el que peca sin conocer la ley es juzgado por su conciencia. Entonces hay un concepto que nos dice que cada quien en su conciencia tiene como si tuviera inscritos los 10 mandamientos básicos de la ley de Dios, y en base a sus circunstancias particulares, y conociendo que Dios da su gracia a toda la humanidad para que puedan salvarse, Dios les juzgará en sus circunstancias particulares. Y aquella expresión, Felipe, de que fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, tiene casi es un tema para que lo conversemos ampliamente, pero en síntesis, lo que pasa es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y al entrar como el bautismo entramos a formar parte de ese cuerpo que es de Cristo. Ahora, pero quizá lo más sustancioso es lo siguiente: quien sabe y llega a conocer que la iglesia católica es la iglesia que Jesucristo fundó y es su voluntad que estemos en su iglesia, y aún así la rechaza, pone en peligro su salvación. Mas aquellos que no son católicos por una ignorancia no culpable no estarían en estas circunstancias. De Chorrera nos llega una pregunta, un comentario. Roquel dice,
por favor haga énfasis en que la fe es algo pequeño, algo así como un grano de mostaza, pero que mueve grandes cosas. No solamente hablar de la fe, sino también hablar de hacer las obras de la fe. Eso ya lo conversamos un poco, pero no sé si tú quieres abundar un poquitito más al respecto. Bueno, yo quiero corregir algo en cuanto a eso. No es que la fe sea algo pequeño. Jesús dice que el que tiene fe como un grano de mostaza podrá hacer grandes cosas, pero no es que la fe es algo pequeño. Recordemos que nosotros nos llaman a las 3 virtudes. Dios, la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Entonces, solo tenemos que vivir esas 3 virtudes que vienen de Dios. La fe, que nos lleva a creer en Dios, la caridad, que es lo que nosotros conocemos normalmente como el amor, y la esperanza en lo que Dios nos ha prometido. Lo que solamente podría comentar brevemente de todo esto es que, como resumen de lo como decía Felipe, lo importante es que nosotros debemos tener claro que la fe que no se manifiesta, es una fe muerta. Tan sencillo como eso. La palabra de Dios dice, la fe que no se manifiesta, ya sea en obras materiales o espirituales, que podríamos llamar en oración, en participación de los sacramentos, o ya sea en ayudar al más necesitado, es una fe muerta. Eso lo dice la palabra de Dios, es taxativa. Roquel, y esas personas que se burlan, por ejemplo, de una persona sencilla que tiene una imagencita ahí con una velita y tiene su fe específica de esa manera, y es una persona que lleva una vida piadosa, muy loable, pero se burlan, la critican, ¿qué tendría usted que comentar al respecto? Bueno, yo tendría que comentar que Jesucristo fue muy severo a veces. Dice que cualquiera que llame tonto, algunos traducen imbécil, a uno de sus hermanos, es merecedor de la fuego del infierno. Entonces, de salida, si alguien se está burlando, está poniendo en grave peligro su salvación. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de que Jesús fue muy claro y específico. Dijo que cualquier cosa que nosotros le hagamos a uno de estos, de los más pequeños, a mí me lo estás haciendo. Y ese es otro punto que muchas veces olvidamos, que Jesús nos dio con toda claridad que Él no iba a juzgar de acuerdo a las cosas que nosotros le hacemos a los demás. Recordemos ese pasaje famoso de Jesús cuando dice, estuve desnudo y me vestiste, estuve encarcelado y me fuiste a ver, estuve sediento y me diste beber. Y Él dice que el que no hace eso se va a ir al infierno. Tan sencillo como eso. El que no tiene caridad con el prójimo, no importa que haga milagros, no importa que predique bonito, no importa que se sabe la Biblia al derecho, que está en la televisión, no importa que salgan sacados en la televisión con corbatas bonitas, y con corbata bonita y colorida, no importa. No importa que hable muy bien y que dirija un programa de televisión tampoco. Al infierno se va. Tan sencillo como eso. Yo quería añadir un poquitito. Claro que sí. Una cita de Gálatas 5 o 6, ayudando a lo que estaba explicando Roquel, donde se nos enseña que lo que tiene valor, dice que tiene valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad tiene valor. La fe que no actúa en obras de caridad no tiene valor. ¿Qué es la caridad? Bueno, es la fe vivida. La fe, el amor en acción, ¿verdad? Amor en acción. Y recalcar lo que dice Roquel, cada vez que en la Biblia se nos presenta en nuestro juicio al final de nuestra vida, no se nos va a jugar por si tuvimos fe, se nos va a jugar por lo que hicimos de bien o lo hicimos de mal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño resumen para que los televidentes se lleven pues la impresión del sentido del programa de hoy, fe y obras. Roquel, en un minutito, el sentido correcto del balance entre la fe y las obras y la fe, rapidito. El conocer a Dios nos lleva a amarlo, el amarlo a Él nos lleva a amar al prójimo, y eso nos lleva a actuar. Si llevamos esa línea correcta, estamos en el camino correcto. Felipe. Más breve, repito, no te salvas por las obras, pero no te salvas sin las obras. La fe viva, la fe que salva, es la fe que se traduce en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en la forma en que hablamos, la forma como vivimos todas nuestras circunstancias, no solamente cuando estamos en el templo, sino en nuestra vida cotidiana. Sí, queridos televidentes, se nos acabó el tiempo y le damos las gracias por su atenta sintonía al programa de esta noche. Les invitamos para el próximo martes. Aquí vamos a tener unos calendarios bíblicos que una persona generosa nos ha donado para compartir con ustedes para las primeras 15 personas que llamen el próximo martes. Fe y obras, obras y fe. Tenemos que tener mucha alegría, mucha confianza en Dios para que nosotros, sus amigos de siempre, Roquel, Felipe y Luis, le podamos desear como siempre que pasen una semana
siempre alegres en el Señor. RTV Panamá presentó su programa 2000 años después.